Buenos días, gente. Y aquí tenemos la última ronda del Grand Swiss, donde Vidi se ha proclamado campeón con 8 puntos y medio, seguido de Nakamura. Y aquí les traigo la última ronda contra Pretke, que ha sido una partida muy interesante. Y Vidi es un gran maestro de la India muy fuerte. Y Pretke de Bosnia-Herzegovina. Por tanto, les dejo esta partida para que le disfruten igual que yo. Y felicitamos a Vidi por su campeonato, por supuesto, donde el torneo es uno de los torneos más grandes y fuertes mundiales, donde hay más de 100 grandes maestros y, aparte de ello, de élite mundial muchísimos, como puede ser Caruana, Nakamura, Firuza y muchos más. Por tanto, espero que disfruten esta partida igual que yo. Vidi que empieza con D4, se sigue con D5, sigue con C4, planteando el gambito dama, donde se juega peón. El gambito dama aceptado. Muy curioso porque la última partida que comenté también puse la apertura del gambito de dama aceptado y parece que no está dando muy buenos resultados con negras, por lo menos para la élite mundial. Caballo F3, jugada clásica, caballo F6, E3, E6, se sigue con la transposición típica y alfil por C4, jugada típica de este tipo de apertura, donde se juega A6, que es la línea que expliqué anteriormente, donde el plan es principalmente hacer C5 en un futuro con negra. Muy interesante esta línea. Enroque y C5, como explicamos antes. Como expliqué en el anterior vídeo, Keimer hizo torre 1, pero sobre todo para sacar de teoría a su rival, porque no era una jugada muy frecuente. Pero Vidi aquí siempre es la mejor línea, la mejor recomendada para el blanco, que es peón por. Peón por es una línea muy interesante, ya que normalmente deja o el rey en el centro o desarrolla bastante bien las piezas blancas. En este caso, Pret quiere dejar el rey en el centro para ayudar más a sus piezas en un futuro. Por tanto, hace alfil por C5, que es una jugada muy interesante. Nosotros analizamos la otra vez con dama por dama, que está en la anterior partida, y esta también es bastante interesante. Dama por dama, rey por, quitándole en roca rival, alfil E2, que es con lo que explicamos de la otra vez, el plan suele ser el mismo, que es hacer simplemente lo de caballo D2 para intentar ganar la casilla C4 en un futuro, caballo D2, que es como juega Vidi, alfil D7 y caballo B3. Muy interesante porque ahora intenta como sacar de repertorio al rival jugando este tipo de maniobras que me gustan mucho. Caballo B3 no es una jugada muy frecuente en esta línea, pero es muy interesante porque el plan que efectúa Vidis me gusta mucho para sobre todo complicar un poco la situación. Alfil B6, dejando el alfil en la diagonal y protegiéndolo. Alfil D2 y ahora se ve claramente que sus intenciones son venir con el alfil B4 y molestar al rey que está en el centro. Por eso a veces no se sabe si está mejor el rey enrocado que en el centro. Yo creo que está un pelín mejor en el centro. Caballo C6, alfil C3 activando el alfil, muy interesante. Torre F G8, torre H G8, que el plan es defender el peón quitando el caballo. Metemos la torre en el centro, la otra torre la volvemos a meter en el centro con torre de 8, muy interesante, siempre activando las piezas, muy importante, las piezas siempre tienen que estar activadas, la torre de 8 no está haciendo nada, por tanto en D8 está mucho mejor, por eso es una buena jugada. Torre a C1, activamos la última pieza que falta con blanca y G5. Muy interesante para justificar sobre todo el torre G8 e intentar ganar un poco de espacio. G5 es una jugada bastante interesante para complicar un poco la situación. Caballo Fd4, intentando cambiar piezas, e intentar a lo mejor meter un alfil en F3 e intentar crear una mejor estabilidad en la casilla D4 y caballo por D4. Caballo por D4 no fue la mejor de Pregde, la mejor hubiese sido, variante hubiese sido con caballo E4, caballo por, alfil B4 y rey F6. Todavía el negro tiene una posición de igualdad y sobre todo con actividad de piezas. El caballo N4 está muy fuerte y los alfiles están muy bien posicionados. Sin embargo, jugó con el cambio con caballo de 4 y eso le dio una opción de activar mejor las piezas al blanco. Porque tiene la intermedia alfil B4 jaque, posiciona mal el rey ahora negro, que N7 está mejor que N8 y caballo por D4 y podemos ver que el alfil en C6 estaba mucho mejor que en D7 como está en esta posición. La partida sigue con G4, caballo B3 para meter un caballo en C5, donde sería muy fuerte y se ve claramente que dice la máquina no es una posición de igualdad, pero realmente desde el punto de vista práctico jugar esto con negras me parece bastante incómodo. Por tanto, no hay que fiarse mucho de la máquina a veces, sobre todo de cómo te sientas en la posición, ¿no? Y aquí se ve claramente un caso de eso.
Torre G5 para intentar que no ocupe tan fácilmente la quinta fila. Igualmente hace caballo C5, muy buena jugada. Y alfil C6 protegiendo el peón de B7. Aquí hay un pequeño truco que es el que efectúa Vidi, que por supuesto vio preste, pero vio que había contrajuego en cambio de ello, y es caballo por A6, ganando un peón y no se puede efectuar la jugada B por A6 porque simplemente te comes el alfil y ganas un peón y la pareja de alfiles, que es ventaja muy grande. Por tanto, en la partida preste jugaba caballo de 7. Pero había una jugada mucho mejor que esta y muy interesante a la hora de jugar desde un aspecto práctico. Y la jugada era alfil F3, jugada muy fuerte y muy bonita, por cierto, muy difícil de ver también a la hora de jugar, pero parece un cañón de jugada. Ya que si, por ejemplo, el rival que tiene que ver también jugadas difíciles, como puede ser H4 para ir al rey, si se despista alfil por E2 y se come la torre, pues simplemente ganamos una torre. Aunque claro, simplemente a H por G5 pues podríamos responder de esa manera. Pero también tenemos que mirar qué pasa si torre por D8, que sería lo normal, rey por D8 y H por G5, que sería una posición más o menos de ventaja blanca, pero muy ligera. Por tanto, a lo mejor no le interesó tampoco meterse en esta línea, aprende, y por eso hace caballo de 7, jugada para mantener más piezas e intentar atacar el caballo en un futuro. Donde la partida sigue con alfil F1, evitando ya el plan de alfil F3, ya que el alfil no se queda tocado, torre A8 y alfil D6. En este caso no podíamos comer la torre, no podemos comer el caballo, porque si nos comemos el caballo pasa lo de siempre. Es decir, si yo me como el caballo con la torre, pues simplemente está el alfil y a la hora de comer, pues simplemente comemos aquí y ya. Y ganaríamos la caída. Por ello hace alfil A4, jugada muy interesante para seguir liando la posición donde hay muchas piezas en el aire y puede pasar cualquier cosa. Una opción bastante inteligente por parte de Pret. Se juega alfil F4 atacando la torre, torre A5, buena jugada y caballo C7. Jugada muy interesante, sobre todo porque está dando el doblete y obliga a capturar alfil. Alfil por y alfil por torre, donde se hacen numerosos cambios y veremos el final, que es un final muy interesante. Entonces hace alfil por torre, torre por alfil y torre por alfil. Y se juega caballo E5 en esta posición. Esta posición es muy interesante porque parece a simple vista una posición de igualdad de material, pero se ve claramente que el blanco tiene la iniciativa. Como podemos analizar, hay un 2 contra 1 muy fuerte y en esta posición, que es una posición completamente abierta, el alfil es mucho más fuerte que el caballo. Por tanto, aquí el blanco tiene muchísimas opciones de victoria. Diríamos que es una ligera ventaja blanca, pero sobre todo la comodidad de jugar con blanca esta posición es muy grande. En este caso no se puede jugar caballo de 5 y no se puede hacer torre por A2 porque simplemente a torre por A2 metiéramos alfil B5 y ganaríamos una pieza. Por tanto, no se puede comer el peón de A2. Por ello juega caballo de 5 activando las piezas ya que ve el truco es. Y aquí hace Vidi, hace una jugada muy buena que es A4. Que A4 es una jugada muy precisa porque a torre por A4 simplemente está alfil B5 que ganamos la torre. Y avanzamos el peón una casilla más y limitamos a la torre sobre todo. Por tanto, es una jugada muy precisa. Por ello, el negro juega torre C5. Y aquí Didi demuestra un completo dominio del final y un conocimiento de la posición espectacular. Me encanta cómo la juega. Es decir, aquí juega torre de 4. Le da igual que ocupe la primera fila, donde para un jugador normal que ocupara la primera fila ya le daría bastante miedo por tema de dobletes o que el alfil se quede clavado. Pero está viendo que la coordinación del caballo con la torre es bastante mala y que el peón de A sobre todo corre muchísimo y ese concepto es brutal como lo aplica. Juega torre C1 para intentar hacer los trucos que dijo Vidic y torre B4. Jugada muy buena que realmente amenaza el peón de B7, por tanto, está en bastantes problemas. Hace torre B1 para intentar comerse el peón de B2 en un futuro con jugadas como caballo de 3, por ejemplo, y Vidi aquí muy inteligentemente juega F4 regalando un peón porque sabe que lo más importante aquí son los peones de A y B y los peones del enroque no son tan importantes. Lo único que le interesa es dejar su rey seguro para una vez dejar rey seguro intentar coronar con los peones de A y B que son los que les va a dar la victoria. Por tanto hace F4 simplemente con el hecho de sacar el rey y que no haya ningún tema de mate. F4, peón por al paso, peón por y caballo por F3. Le da igual, regala el peón, muy buena jugada.
Rey G2, buena jugada, ya no hay temas de mates, por tanto los peones de A y B ahora son muy fuertes. Caballo de 2 y alfil de 3. Ahora se ataca la torre y se amenaza con el peón de B7, donde tendría dos peones fortísimos pasan. Torre 1 para comerse el peón de 3, rey F2, torre H1 y rey G2. Como siempre, cuando tenemos ventaja, muy importante repetir para manejar un poco al rival. Esto es un factor psicológico muy importante en el ajedrez. Es decir, cuando tenemos una posición ganada, si repites un poco al rival para marearlo, realmente es bastante bueno para tu juego. Y es lo que hace Vidi. Torre 1 y ahora sí se come el peón de B7. Muy inteligente de su parte y como podemos ver, el peón de A y de B corre muchísimo. Por tanto, está en muchos problemas. Torre por E3, alfil B5 jaque, rey F8 y como dijimos, el peón va muy rápido, A5. En este caso, Predde ya está desesperado porque no sabe cómo parar los peones, ya que el alfil y la torre en coordinación son fuertísimos y el peón de A cuesta mucho pararlo, ya que el caballo no llega a tiempo. Juega torre 5. Pero la mejor jugada era torre B3, pero realmente pierde igual, ya que a torre B3 ha visto Predde que no llega a pararlo. A6, torre por B2, A7, torre A2, torre B8 jaque y coro. Por tanto, ese es el motivo principal por el cual juega torre 5 para intentar dar jaques e intentar a ver si se equivoca el rival, pero igualmente está completamente perdido, ya que A6, torre G5 y empieza a dar jaques para intentar buscar algún truco e intentar llevar el caballo para ver si llega a proteger, pero es que no llega, ya que caballo de 4 jaque, rey E3, caballo D6, A7, torre 5, rey F3 y ahora únicamente esconder el rey y a corona. Rey, torre G5, rey H1 y aquí Predde abandonó. Precioso la forma de jugar y el concepto posicional, sobre todo el alfil contra el caballo en posición abierta y con un 2 contra 1 muy interesante. Cómo valoró mucho los peones del flanco del rey y se dejó los otros porque sabían que valían mucho menos y la potencia del alfil limitó en todo momento la potencia del caballo, dejándose la primera fila. Precisión exacta de Vidi, sobre todo en este final, muy interesante. Felicitaciones por el torneo a Vidit y espero que les haya gustado la partida, señores. Suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos. Adiós.